Hola a todos, muy buenas, espero que estén muy bien al momento de ver este video. Vamos a hacer un ejercicio de microeconomía, específicamente de demanda marshalliana. Por si acaso, este es un ejercicio, no vamos a ver nada de teoría, ¿ok? Solamente vamos a aplicar la teoría en el mismo ejercicio. ¿Qué nos indica el ejercicio? Nos dice, suponga que un consumidor representativo que consume solo dos bienes, X e Y, y su función de utilidad se puede expresar como la función de utilidad en función de los dos bienes, x e y, sería x al cuadrado por y al cubo. Además, se sabe que la utilidad marginal de x es 2x por y al cubo y la utilidad marginal de y es 3x al cuadrado por y al cuadrado. Además, el individuo enfrenta un ingreso de m, ok, el ingreso es m, y precios de precio de x y precio de y. Primera cosa que nos piden, encontrar las curvas de demanda por el bien x y el bien y. Después, graficar la curva de Engel para el bien x si el precio de x es 100, el ingreso 50.000, luego aumenta 70.000, después aumenta 100.000. ¿Qué tipo de bien es X para este consumidor? Vale, vamos con estas dos primero. Los dos primeros que nos piden que es encontrar las curvas de demanda para el bien X e Y y después determinar qué tipo de bien sería en este caso X. ¿Ok? Grafiquemos las curvas. ¿Qué información tenemos hasta el momento? La utilidad sería X al cuadrado por Y al cubo. Y más que todo, nos estamos refiriendo a la utilidad de los dos bienes, ¿cierto? X al cuadrado por Y al cubo. Y la función de ingreso, que la función de ingreso es precio de X por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y. Entonces, comenzamos. Utilidad marginal de X dividido por la utilidad marginal de Y es igual a ¿qué? Al precio de X dividido por el precio de Y. ¿Ok? Repito, no vamos a ver teoría, nos estamos centrando netamente en el ejercicio. La utilidad marginal de X la entrega el enunciado y la utilidad marginal de Y también la entrega el enunciado. Retrocedo. Utilidad marginal de X y utilidad marginal de Y. Entonces, dividimos las dos, la utilidad marginal de X con respecto a la utilidad marginal de Y, y lo igualamos a precio de X dividido por el precio de Y. Esto que tenemos aquí al costado izquierdo lo podemos simplificar. O sea, X dividido por X al cuadrado nos va a quedar X abajo y aquí pasa a ser 1. Y al cubo dividido por Y al cuadrado nos va a quedar solamente la Y de arriba. Entonces, simplificando, tenemos que esta función, esta división que tenemos aquí, nos va a quedar 2 tercios YX. O sea, 2Y dividido por 3X. ¿Ok? Repito. X dividido por X al cuadrado nos va a quedar 1 dividido en X. O sea, X nos va a quedar abajo, que es lo que tenemos aquí. Y luego, Y al cubo dividido por Y al cuadrado nos va a quedar solamente la Y de arriba, lo que sería de acá. Y 2 tercios, que es lo que teníamos antes. ¿A qué es igual esto? Al precio de X dividido por el precio de Y. Despejamos Y. ¿Ok? Despejamos este Y. Entonces, el X que tenemos acá pasa multiplicando arriba. Precio de X por X. Este precio de Y sigue estando aquí abajo. El 3 pasa multiplicando y el 2 pasa dividiendo. O sea, nos va a quedar 3 medios. Y 3 medios es lo mismo que 1,5. Ahora, si es que alguien quiere expresar aquí 3 medios, correcto, ¿ok? Correcto. Entonces ahí nos queda despejado Y, que Y sería 1,5 por el precio de X por X, cantidad de X, dividido por el precio de Y. Nos vamos a la función de ingreso. La función de ingreso es el precio de X por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y. Entonces, este Y que tenemos aquí, la voy a reemplazar por lo que tenemos acá. Nos va a quedar precio de X por X más el precio de Y por 1,5 por el precio de X por la cantidad de X dividido por el precio de Y. Este precio de Y con este precio de Y se van, se eliminan. Entonces nos va a quedar precio de X por la cantidad de X
más 1,5 por X. ¿Ok? Es decir, 1,5 precio de X por X más 1 precio de X por X. O sea, 2,5 precio de X por X, porque este es 1 más 1,5, tenemos 2,5 precio de X por X, que va a ser igual al ingreso. Y cuando calculamos la demanda marshalliana, o cuando nos pide la demanda marshalliana, tenemos que despejar en función de la cantidad. Es decir, en este caso tenemos que despejar en función de X, porque X representa la cantidad de el bien X. Entonces, esta X es la que tenemos que dejar despejada. Es decir, al despejar todo esto, este 2,5 px pasa dividiendo. Por lo tanto, aquí obtenemos la demanda marshalliana, que sería X igual a el ingreso, dividido por 2,5 precio de X. Tenemos despejado X, entonces lo reemplazamos en lo que teníamos aquí arriba de Y. Teníamos que Y es igual a 1,5 por el precio de X por la cantidad de X dividido por el precio de Y. Recomendación, no es obligación hacerlo, o sea, no es que vaya a estar malo, pero recomendación. Siempre yo recomiendo que este Y al principio pase multiplicando al lado, ¿ok? Que es lo que tengo aquí abajo. Más que todo para simplificar el cálculo que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Entonces, paso este precio Y aquí al lado. Me queda precio Y por Y, ¿ok? Y luego me va a quedar 1,5 por X. 1,5 por X, perdón, 1,5 por el precio de X, 1,5 por el precio de X, por X. Pero X lo vamos a reemplazar por lo que tenemos aquí. Entonces me va a quedar 1,5 por el precio de X por el ingreso dividido por 2,5 por el precio de X. Y ahora, precio de X con precio de X se van. Y esta Y pasa dividiendo ahora. Entonces, si nos fijamos, nos va a quedar este precio de X y este precio de X ya no van a estar. Entonces nos va a quedar 1,5 por M dividido por 2,5. Lo que sería lo mismo que 1,5 dividido por 2,5 por M, ¿cierto? Que es 1,5 dividido por 2,5. Pero el precio de Y pasa dividiendo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar al final la demanda marshalliana de Y? Tenemos que despejar en función de Y. Va a ser 1,5 dividido por 2,5 por el ingreso dividido por el precio de Y. Y ahí tenemos la demanda marshalliana de X y la demanda marshalliana de Y. Listo, lo primero que nos están preguntando. Luego, graficar la curva de Engel para el bien X si el precio de X es 100 y el ingreso 50.000. Luego aumenta el ingreso a 70.000 y luego aumenta a 100.000 el ingreso. Y nos dicen qué tipo de bien es X para este consumidor. Aquí lo que tenemos que determinar si es que es un bien normal, si es que es un bien inferior, ¿ok? En que la información que nos entregan es el precio de X y los ingresos. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar en la demanda marshalliana de X, porque nos están preguntando solamente por X. ¿Cuál es la demanda marshalliana de X? La que habíamos calculado anteriormente. Ingreso dividido por 2,5 por el precio de X. ¿Cuál es el precio de X? 100. 100. El primer ingreso que nos entregan es 50.000. Entonces M pasa a ser 50.000. Por lo tanto, nos va a quedar 50.000 dividido por 2,5 por 100. Eso nos da 200. Después, si el ingreso aumenta a 70.000, reemplazo los 70.000 en la demanda marshalliana, en la M, y nos da 280. Y si es que el ingreso fuese 100.000, reemplazamos en la M por 100.000 y nos da 400. Si nos fijamos, a medida que aumenta el ingreso, la cantidad de X aumenta. Es decir, si yo destino del dinero que yo gano mensual, yo destino 50.000 a X y el precio de X es 100. ¿Ok? ¿Cuánto voy a comprar de X durante el mes? 200 unidades. Pero si es que yo destinara ahora 70.000 de mi ingreso, ¿vale? ¿Cuánto consumiría? 280. Y si es que fuese 100.000, 400. O sea, a medida que aumenta el ingreso,
aumenta la cantidad de X. Y eso es una característica de los bienes normales. A mayor ingreso, mayor cantidad de X voy a consumir. Si es que nos diera al revés, a mayor ingreso, menos cantidad de X consumo, estaría hablando de un bien inferior. Pero como en este caso va aumentando, tiene pendiente positiva la recta, por lo tanto estamos hablando de un bien normal. Siguiente pregunta. Y aquí voy a retroceder para que le veamos de aquí. Supongamos que el ingreso del consumidor es 50.000. ¿Ok? O sea, 50.000 es el ingreso. Y los precios que enfrentan el mercado son 100 el precio de X, 150 el precio de Y. Calcule la cantidad óptima que consume de X e Y el nivel de utilidad que alcanza el consumidor. Entonces aquí ya nos están pidiendo el óptimo. Tenemos ya las demandas marshallianas de ambos. ¿Ok? Tenemos la demanda marshalliana de X y la demanda marshalliana de Y. Pero nos dicen que el ingreso es 50.000 y el precio de X es 100 y el precio de Y es 150. O sea, M sería 50.000, precio de X 100, precio de Y 150. Demanda marshalliana de X, ingreso dividido por 2,5 por el precio de X. Demanda marshalliana de Y, 1,5 dividido por 2,5 por el ingreso dividido por el precio de Y. Reemplazo. Ingreso, 50.000. Precio de X, 100. ¿Cuánto nos da? 200, que es lo que habíamos calculado anteriormente, ¿vale? Y después en Y, ingreso, 50.000. Precio de Y, 150. Calculo esto y me da 200. Estas serían las cantidades óptimas. ¿Por qué sé que son las cantidades óptimas? Porque ya calculé las demandas marshallianas. ¿Qué quiere decir esto? Ok, si yo gano 50.000, o si es que el ingreso que tengo es 50.000 para consumir X e Y. Si el precio de X es 100, si el precio de Y es 150, ¿cuál es el óptimo que yo debería consumir de ambos bienes? El óptimo sería 200 y 200, en este caso, ¿ok? En este ejercicio. 200 de X, 200 de Y, considerando un ingreso de 50.000 y que el precio de X es 100 y el precio de Y es 150, estoy en el óptimo. Comprobemos. ¿Cómo lo compruebo? Tengo la cantidad de X, tengo la cantidad de Y óptima, por lo tanto, en la función de ingreso, reemplazo los valores que tengo. Precio de X, 100, cantidad de X, 200, más 150, que sería el precio de Y, por la cantidad de Y, 200, y eso me da 50.000. Es decir, los 50.000 los estoy aprovechando al máximo. ¿Cuál sería la utilidad del consumidor? Recordemos que la utilidad la entrega el enunciado. Reemplazo cantidad de X 200 al cuadrado, cantidad de Y 200 al cubo. Y me da la utilidad del consumidor, que serían 320.000 millones. Siguiente pregunta. Perdón. Graficar. Siempre graficar el óptimo. ¿Ok? Recordemos que el óptimo, cuando estamos en la teoría del consumidor, se produce cuando la recta presupuestaria choca en un solo punto, la tangente, con la curva de indiferencia. Aquí estaría el óptimo, en ese punto, en ese exclusivo punto donde se intersecta la curva de indiferencia con la recta presupuestaria. 200 de Y, 200 de X. Siguiente pregunta. Si el precio de X disminuye a 70, recordemos que antes era 100, calcula el efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto total sobre el cambio en la cantidad consumida de X. Además, graficar. ¿Cuál es la utilidad alcanzable con el nuevo precio de X? Vale. Nos están pidiendo efecto total, efecto sustitución y el efecto ingreso. Bien, el efecto total es la demanda marshalliana, en que el ingreso es 50.000. No nos han dicho que se ha modificado el ingreso. Pero ahora el precio de X no es 100, sino que ahora es 70. Entonces reemplazamos ingreso 50.000 dividido por 2,5 por 70, que es el precio de X. ¿Cuánto se va a consumir o cuál es la cantidad de X como efecto total? 285,71. Ese es el efecto total. Y en el caso de Y sigue siendo 200, que es lo que habíamos calculado anteriormente, porque no hay ningún cambio en el caso de Y. ¿Ok? Ojo, como efecto total.
Porque ¿qué es lo que se produce? Si el precio de X disminuye, yo en un principio, como consumidor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprar más de X y voy a comprar menos de Y. Eso es lo que va a suceder al principio. Ok, el precio de X bajó, voy a destinar más dinero, ese va a ser el comportamiento. Voy a destinar más dinero a X y voy a dejar de consumir un poco de Y. Pero luego al final me voy a dar cuenta que en realidad puedo consumir lo mismo de Y y aumentar mi cantidad de X. ¿Ya? Por eso que aquí estamos en el efecto total. Ahora, el efecto sustitución. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el efecto ingreso. ¿Ok? Y vamos a considerar, calcular el ingreso compensatorio que se llama, que es reemplazar los valores que tenemos en la función de ingreso. En este caso, lo único que va a cambiar de lo que habíamos considerado anteriormente es el precio de X, porque ahora el precio es 70. Recordemos que antes era 100. Entonces, precio de X por la cantidad que consumía de X, más precio de Y por la cantidad de Y. Y eso me va a dar 44.000. Recordemos que el ingreso que tengo es 50.000, pero aquí me daría 44.000. Reemplazo. Demanda Marcelena de X. El ingreso ahora lo considero como 44.000 y lo divido por 2,5 por el precio de X, que es 70. ¿Cuánto me da? 251,42. Y en Y hago lo mismo. El ingreso compensatorio, 44.000 dividido por el precio de Y, que es 150, desarrollo esta operación y me da 176. Es decir, veo que el precio baja de X. ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a consumir, en un primer momento, no voy a consumir 200 de X. Voy a consumir 251,42. Y de Y no voy a consumir 200, voy a consumir 176. Pero no voy a ocupar todo el ingreso. Me va a sobrar dinero. ¿Vale? Es por eso que en el efecto sustitución, si vemos, estamos en 251. Pero ¿cuál va a ser el efecto total que va a tener en el consumo de X? 285,71. Mientras que en el caso de Y va a bajar a 176, pero al final va a subir nuevamente a 200. Ya. Y el efecto ingreso. Vámonos a X. Nosotros ya calculamos el efecto total, que son 285,71. Ahora, el efecto total, ¿a qué es igual? Al efecto ingreso más el efecto sustitución. Ya tenemos el efecto total y ya tenemos el efecto de sustitución. 285,71, el efecto total va a ser igual a el efecto ingreso más el efecto de sustitución. Resto para despejar lo que es el efecto ingreso y obtengo un efecto de ingreso de 34,29 en X. Y en Y, ¿cuál es el efecto total? 200. ¿Cuál es el efecto de sustitución? 176, que lo habíamos calculado recién. Despejo el efecto ingreso y me da 24. Gráficamente, lo que teníamos antes, ¿ok? Era este punto óptimo en que se consumían 200 de Y y 200 de X. Pero al bajar el precio de X, la recta presupuestaria se modificó. Entonces, en un primer momento, ¿ok? Cuando baja el precio de X, ¿cuál va a ser mi comportamiento como consumidor? El comportamiento va a ser que voy a consumir más de X y voy a bajar mi consumo de Y. Entonces voy a quedar en este punto de la curva de indiferencia, que este punto no es eficiente. No estoy en la tangente o en el punto exacto donde se encuentra la curva de indiferencia con la recta presupuestaria. Es por eso que aquí me estaría sobrando dinero del ingreso que yo tengo. Recordemos que era 44.000 el efecto compensatorio. Entonces ahí yo me doy cuenta que me empieza a sobrar algo de dinero y de repente digo, no, ¿sabes que puedo consumir más de X? 285 y volver a lo que consumía antes de Y. Y ahí llegué a este nuevo punto óptimo, que es donde se intersecta, en ese punto, la curva, no se intersectan, sino que en ese punto se encuentran en la tangente de la curva de indiferencia con esta nueva recta presupuestaria.
¿Ok? Bien. Te invito a suscribirte al canal. Siempre subimos videos de ejercicios de economía, microeconomía y finanzas. Espero que te haya servido. Un gran saludo y que estés muy bien.